Muy bien, pues vamos a ir con la segunda parte de la clase, donde vamos a discutir un poco cómo se debe de interpretar un electrocardiograma. Y quiero ser muy enfático en que la interpretación de la que vamos a hablar en este momento va a ser la interpretación fisiológica del electrocardiograma. Entonces hay varias formas para poder interpretar un electrocardiograma. Aquí en el Boron detallan 8 pasos fundamentales para poder hacer una interpretación adecuada de un electrocardiograma. La primera y muy importante es determinar el ritmo. ¿A qué me refiero con determinar el ritmo? Una de las cosas que nosotros debemos identificar es si el ritmo con el que nosotros estamos lidiando es un ritmo o no sinusal. Lo que caracteriza la presencia de un ritmo sinusal es que nosotros encontremos una P en el electrocardiograma. Entonces, siempre que nosotros veamos una P que precede al complejo QRS, nos encontramos ante un ritmo de tipo sinusal. La ausencia de una onda P antes de un QRS, por ejemplo, que se pudiera ver así, que aquí tuviera la onda P después del QRS, por ejemplo, aquí pudiéramos estar teniendo, por ejemplo, un bloqueo del nodo AB, en el cual está disociada, esto lo vamos a ver en la pequeña viñeta que les voy a dar de la clase de electrocardiograma patológico, pero aquí pudiéramos estar teniendo una situación en la cual la onda P pues no precede a un QRS, entonces esto ya no sería un ritmo sinusal para empezar. O una ausencia de onda P también nos pudiera estar hablando de un ritmo que no cumple con las características de ser sinusal. Entonces, si aquí no tenemos una onda P, aquí tenemos un ritmo no sinusal. Pudiéramos estar hablando de un ritmo nodal, en el cual recordar que si no funciona el nodo AB, existen otros sistemas que pueden suplir la función del nodo AB, del nodo sinusal, perdón. Si no existiera o no funcionara el nodo sinusal por alguna razón o estuviera bloqueado, el nodo AB puede tomar la batuta, sin embargo, el nodo AB más o menos dispara a una velocidad de 40 latidos por minuto. Entonces, esto no es lo suficientemente rápido como lo es en un ritmo sinusal, entonces generalmente estos pacientes van a tener una frecuencia cardíaca baja. El nombre clínico que caracteriza una frecuencia cardíaca baja se llama bradicardia. Entonces, una vez que ya determinamos el ritmo, sabemos que tenemos un ritmo sinusal, un segundo paso muy importante es caracterizar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no es muy difícil de medir. Básicamente nos vamos a basar en un concepto importante, que si nosotros tenemos un ritmo sinusal, entonces aquí acabo de hacer un dibujo de un ritmo sinusal. ¿Cómo sabemos que es un ritmo sinusal? Porque tenemos ondas P. Nosotros podemos tomar los R, y los R son estos picos, aquí le voy a poner R y R, y la distancia entre una R y otra R va a definir cuánto dura una despolarización del corazón, ¿sale? Voy a poner el ejemplo de cómo hacer un cálculo de frecuencia cardíaca cuando nosotros tenemos un electrocardiograma, ¿sale? Entonces, hay una mnemotecnia muy rápida, que de hecho también viene en el Boron, y es que nosotros contemos nuestros intervalos RR, como vienen descritos aquí, y calculemos el número de cuadros que hay entre un RR y otro, cuadros grandes, ¿sale? Y eso nos va a ayudar a determinar más o menos cuántos latidos por minuto. Esto va basado en la premisa de lo que discutimos durante la clase pasada, de que un cuadrito del electrocardiograma en el eje de la YES vale 0.1 milivolts y en el eje de las X vale 0.04 segundos, ¿sale? Entonces, si pasamos aquí, por ejemplo, una forma rápida de sacar la frecuencia cardíaca es que contemos. Regreso aquí, perdón, a esta tabla, no le expliqué con mucho detalle.
Si nada más hay un intervalo RR en una caja grande, entonces, si cada caja grande, entre caja grande solamente hay un intervalo RR, entonces estamos hablando de una frecuencia cardíaca de 300. Si hay dos RR, recordar RR es esta distancia, entonces tenemos una frecuencia cardíaca de 150. 3 RRs, 100. 4 RRs, 75. 5 RRs, 60. ¿Sale? Entonces hay que aprenderse de forma descendente esto. 1, 300. 2, 150. 3, 100. Incluso se podrían aprender la secuencia 300, 150, 100, 75, 60, 50. Entonces vamos a ver rápidamente este ejemplo que tengo yo aquí. Entonces vamos a intentar sacarle la frecuencia cardíaca a este electrocardiograma. Entonces dije que entre R y R, más o menos traten de identificar siempre que las R's caigan más o menos en la línea. Y entonces aquí no caen más o menos en la línea, pero podemos asumir que esta distancia es equidistante. Entonces identificamos una R, y aquí tenemos una R, y aquí tenemos otra R, y medimos la distancia entre esta R y esta R. Y esto representa más o menos 4 cuadritos. Entonces vamos con la mnemotecnia. 300, que sería un cuadrito, 150, 175. Entonces esto representa aproximadamente 75 latidos por minuto, lo cual sabemos que es fisiológico. Entonces repaso de nuevo el cuadrito y es 300, 150, 175. Como había 4 cuadritos de diferencia, en el electrocardiograma que yo manejé, más o menos, calculamos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Una vez que hemos identificado eso, entonces vamos a ver lo que les estoy proponiendo con lo que propone el borón. Primero, ya buscamos las ondas P, esto nos sirvió para determinar el ritmo sinusal, que sirve para identificar cuál es el marcapasos. Medimos la frecuencia cardíaca de diferentes ondas RR y después habla de caracterizar el QRS. Ahora, algo que nos va a interesar mucho del QRS, que tiene que ver en particular con cómo hacer el QRS, se va a referir al eje del corazón. O eje cardíaco. Entonces, vamos a recordar nada más brevemente a qué me refería con eje cardíaco. Esto lo discutimos en el video pasado. Entonces, aquí tenemos nuestros ventrículos. Y lo que nosotros decíamos de los ventrículos y de las aurículas, que cuando nosotros tenemos una despolarización, vamos a tener diferentes vectores, acuérdense. De nodo SA hacia nodo AB, un primer vector, después en el septum, de izquierda a derecha, después hacia el ápex, después la despolarización de endocardio hacia epicardio de los diferentes segmentos del corazón y después la porción de la base del ventrículo izquierdo. Y esto nos iba a dar, ahora voy a poner con azul, un vector neto de despolarización. Este vector neto de despolarización del corazón, que es básicamente la secuencia lógica que sigue para despolarizarse el corazón, le vamos a llamar eje cardíaco. Entonces, para sacar este eje cardíaco en el electrocardiograma nos vamos a basar en otro concepto que también discutimos la clase pasada. Recordemos al muñequito que estaba parado en la estación del metro, ¿sale? Y entonces decíamos que cuando estaba parado al principio del andén y nosotros veíamos el metro pasar, donde el vector del metro tiene una cabeza positiva y una cola negativa, nosotros íbamos a ver predominantemente la cara positiva y muy poquito la cara negativa. Y entonces nosotros íbamos a hacer un registro predominantemente positivo, ¿sale? Si nosotros tomábamos este muñequito y lo pasábamos al centro, o sea que estuviera directamente perpendicular a nuestro vector, o sea que estuviera aquí en lugar de estar al principio, esta persona iba a ver tanto la cara positiva como la cara negativa, y que cuando lo registrara iba a ver algo así. Entonces, si nosotros estamos justo perpendiculares al vector, con perpendicular me refiero a que el ángulo entre el lector o la persona que está ahí y nuestro vector es de 90 grados, entonces nosotros vamos a ver un trazo que se llama isoeléctrico. Esto es muy importante para identificar el ciclo cardíaco, porque uno de los trucos para que nosotros podamos
identificar rápidamente el eje cardíaco tiene que ver con identificar la isoeléctrica. Y entonces lo que vamos a hacer es recordar nuestro diagrama de Einthoven. Recordamos que aquí teníamos a D1, aquí teníamos a AVF, y después íbamos a tener en diferentes niveles, primero a AVR, después a D2, después a D3, después de ABF, y después a ABL. Y que entonces nosotros tenemos que identificar precisamente dónde está el eje de 90 grados. Para que quede más claro, porque aquí este dibujo no es el ideal, vamos a basarnos en la ilustración directa del borón. Entonces, esta es la ilustración directa del borón. Lo que vamos a hacer es identificar precisamente dónde está la isoeléctrica. Entonces, pensemos y recordemos cómo se ve una isoeléctrica. Una isoeléctrica se ve más o menos así. La altura desde la línea basal hasta el pico positivo y la altura desde la línea basal hasta el pico negativo son muy similares. Entonces, supongamos que nuestra isoeléctrica, vemos ahorita los trazos y les voy a enseñar cómo identificarlo, pero primero quiero que veamos la teoría. Imaginemos que nuestra isoeléctrica para fines prácticos está en D1. Entonces, tenemos que buscar la derivación perpendicular a la isoeléctrica. La derivación que es perpendicular a la isoeléctrica es el eje del corazón, ¿sale? Entonces, la derivación perpendicular a D1 va a ser la que tenga un ángulo de 90 grados, que es exactamente ABF. Entonces, cuando la isoeléctrica está en D1, ABF es el cardíaco. Otro ejemplo, imaginemos que nuestra isoeléctrica está ahora en ABL. Tenemos que buscar cuál es la perpendicular de ABL. Entonces, la perpendicular de ABL es de 2. Por lo tanto, cuando la isoeléctrica está en ABL, nuestro eje cardíaco es de 2. Entonces, la metodología es buscar precisamente dónde está la isoeléctrica y de dónde está la isoeléctrica, ahí vamos a buscar la que está perpendicular y ese va a ser nuestro eje cardíaco. Uno más. Imaginemos que D2 es donde está nuestra isoeléctrica. Buscamos nuestro ángulo 90 grados. Y si la isoeléctrica está en D2, entonces nuestro eje cardíaco es ABL. Pero una pregunta que se pudieran estar haciendo en este momento es, ¿y cuál es un eje que pudiéramos considerar normal o para qué calcular el eje? Un eje que consideremos normal pudiera ir desde 100, voy a escoger otro color, disculpen, para que se distinga bien. Vamos a ir desde 100 hasta un poquito antes de 0 grados. Este rubro se va a considerar un eje cardíaco normal, ¿sale? Entonces, asumamos con este ejemplo que nuestro eje cardíaco se identifica, y lo voy a marcar con rojo para que quede claro, que nuestro eje cardíaco lo identificamos acá. Esto implicaría que nuestro eje no cae dentro del rango normal. Un eje a menos 30 grados implicaría un eje desviado, ¿sale? En este caso, este sería un eje que está desviado hacia la izquierda. Si nosotros tenemos un eje que está desviado hacia el otro lado, por ejemplo, un eje a 150 grados, entonces lo que tendríamos es que tenemos un eje desviado hacia la derecha. Una desviación de eje puede identificar un cambio anatómico en el corazón, por ejemplo. Una mujer embarazada pudiera tener una ligera desviación del eje cardíaco debido a que el producto pudiera ocasionar movimiento en el corazón. Este movimiento induce un cambio en la dirección general del eje y pudiera ocasionar un eje normal. Pero también pudiera indicar, por ejemplo, un bloqueo de rama, por ejemplo, una desviación del eje hacia la izquierda implicaría que se está despolarizando con mayor avidez hacia la izquierda, podría indicar un bloqueo en la rama de despolarización derecha, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos un bloqueo hacia la derecha, nos podría estar indicando otro tipo de bloqueo y así sucesivamente. Entonces, siempre que el eje no sea normal, nos está indicando un cambio general en la dirección de despolarización del corazón. Entonces, pasamos a esto. Voy a borrar el ejemplo del muñequito para anotar la regla general, que es con lo que quiero que nos quedemos. Entonces, la regla general para identificar el eje cardíaco del corazón
perdón, nada más que quede bien borrado, es de 2 pasos. Paso 1, lo que tenemos que hacer es encontrar la isoeléctrica. Y el paso número 2 es que una vez que encontramos la isoeléctrica, nuestro eje cardíaco, que voy a poner como S, va a ser perpendicular, y esto lo voy a poner con el eje de 90 grados, a la isoeléctrica. Entonces el eje cardíaco, disculpen, es perpendicular a la isoeléctrica. Entonces vamos a ver en nuestro electro que tenemos aquí. Primero, muy importante, paso 1, identificamos onda P antes de QRS en la mayoría de las derivaciones. Aquí esta P está invertida, pero se debe a la forma en que está tomado el electro. Y entonces, como tenemos onda P en todas las derivaciones, podemos determinar que este electro tiene ritmo sinusal. Ya calculamos la frecuencia cardíaca sacando la distancia entre una R y otra R, ¿sale? Y ahora el tercer paso es identificar el eje. Entonces vamos a buscar rápidamente dónde pudiera estar el trazo que es compatible con una isoeléctrica. Entonces va a ser aquel trazo que tenga un eje que sea mayoritariamente positivo y mayoritariamente negativo. Algo muy importante es que esto lo vamos a identificar o en las derivaciones unipolares o en las aumentadas, no en las precordiales, ¿sale? No para el eje cardíaco. Entonces vamos a ver que más o menos, y sé que esto es debatible, pero más o menos yo veo una isoeléctrica aquí, más o menos un poco acá y otro acá. Acá la veo predominantemente positiva, ABR lo veo negativo, ABL predominantemente positivo y ABF predominantemente positivo. Entonces, como la isoeléctrica está en D3, vamos a regresar. De hecho, tenemos un diagrama para poder ejemplificarlo. Vamos a hacer zoom aquí para verlo. Entonces dijimos que lo identificamos en D3. Entonces, si nuestra isoeléctrica está en D3, quedamos que tenemos que identificar la perpendicular a la isoeléctrica. Entonces, creo que está mucho más claro en la otra, al menos para que podamos hacerle zoom. Entonces voy a borrar. Y dijimos que nuestra isoeléctrica, en nuestro electro que identificamos, está en D3, y entonces D3 corresponde a esta línea. La derivación perpendicular a D3 es ABR. Por lo tanto, si estamos en ABR, nuestro eje debe estar a 30 grados. Y habíamos quedado que los ejes normales van más o menos de 0 a 100 grados. Esto implicaría que nuestro eje cardíaco está normal. ¿Existe alguna forma más rápida de identificar el eje? Porque esto de buscar la isoeléctrica y encontrarlo parece complicado. Hay una forma muy rápida. Vamos a ver, y de hecho voy a regresar al diagrama previo para que lo entendamos y rápidamente lo identifiquemos, pero es que si nuestro eje es normal, y en general estoy hablando de que caiga en este espacio, D1 va a ser positivo y ABF va a ser positivo. Entonces podemos fijarnos en las derivaciones de ABF y de D1 y con eso sacar una conclusión. Entonces dijimos que este eje estaba normal. Por lo tanto, una inspección rápida determinaría que D1, todos los QRS deben de ser positivos y en ABF todos los QRS deben ser negativos. Si nosotros encontráramos, por ejemplo, que en D1 tenemos un trazo positivo en el QRS, pero en ABF tenemos un trazo ligeramente negativo, entonces nuestro eje ya no necesariamente estaría normal, ¿sale? Y ahí ya podríamos usar el trazo de la isoeléctrica para verlo. Pero si los dos son positivos, la conclusión obvia inicial es que nuestro eje cardíaco es normal. Finalmente, cuando nosotros nos fijamos en lo que el Boron sugiere hacer después de caracterizar la forma del QRS, otra cosa es que el QRS se puede volver estrecho, por ejemplo, en algunas situaciones patológicas que vamos a discutir en otra clase, es que examinemos las características del segmento ST. Al final de la clase o el video pasado, comentamos que cuando nosotros veíamos un electrocardiograma, nosotros veíamos una onda P, un QRS y la T característicamente positiva, ¿sale? Positiva debido a la isquemia fisiológica, debido a que, aunque la despolarización es de endocardio a epicardio, la irrigación es de epicardio a endocardio.
como la irrigación va al revés de la despolarización, las últimas células que se despolarizan son las primeras en repolarizarse. Esto indica que aunque nuestro vector de despolarización se vea así, nuestro vector de repolarización se va a ver así. Sin embargo, los vectores de repolarización tienen colas que son positivas, a diferencia de los vectores de despolarización. Por lo tanto, la onda T se ve positiva, ¿sale? Entonces, un segmento importante a verificar, y que eso lo comenta también el borón, es el segmento ST. El segmento ST va del final de la onda S al principio de la onda T. A este le vamos a llamar entonces segmento ST, ¿sale? El segmento ST tiene que estar isoeléctrico. ¿A qué me refiero? Tiene que estar plano. Si nosotros no identificamos que este segmento es plano, entonces pudiéramos estar teniendo alteraciones. ¿Qué le puede pasar? Se puede descender. Esto lo discutimos brevemente al final del video pasado. Un descenso del ST podría estar indicando una alteración isquémica en el corazón. ¿Por qué? Porque estaría indicando que se está tendiendo hacia una salida de potasio, por ejemplo, la célula pudiera estar dañada y esto pudiera estar indicando una alteración patológica. La otra cosa que pudiera estar pasando es que se elevara el segmento ST. Si se eleva el segmento ST, en lugar de una isquemia nos puede estar hablando de un infarto, ¿sale? Perdón, no pude anotar infarto, pero a lo que me refiero es precisamente a un infarto, ¿sale? ¿Cómo se vería esto? Entonces, la idea es que este es, y lo voy a poner aquí abajo, este sería un electro normal, este, un electro con una onda T invertida, pudiera estar indicando una isquemia temprana, entonces voy a poner que este es normal, este no va a ser normal. La otra es, nuestro segmento ST, sin embargo, se ha mantenido isoeléctrico en estos dos. ¿Y qué pasaría si ahora tuviéramos un trazo que se ve así? ¿Sale? Entonces, a lo mejor este no fue muy claro. Voy a borrar un poquito aquí para que quede mucho más claro eso. Pero no tenemos un segmento ST isoeléctrico. Entonces, el ST isoeléctrico aquí no existe, ¿sale? Lo que tenemos es un aumento o un ascenso persistente del segmento ST. A esto se le llama un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. ¿Puede existir un infarto agudo al miocardio que tenga un ST normal? Sí, sí existe el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, pero en general las elevaciones del ST nos deben indicar que hay un infarto agudo al miocardio. Entonces, retomamos los tres puntos fundamentales que ustedes deben saber para evaluar un electrocardiograma es primero, evalúen el ritmo. Si el ritmo es sinusal, tiene que haber una P antes de un QRS, ya vamos por un camino. Evalúen la frecuencia cardíaca, cuenten el número de Rs y la distancia entre R y R en cuadritos debe de reducirse. Recordar la mnemotecnia: 300, 150, 100, 75, 60, 50. Eso nos va a ayudar a hacer una evaluación rápida. Después, veamos el eje cardíaco. Si vemos que, y esto no lo anoté, pero se los voy a anotar, si vemos que AVF es positivo y que D1 es positivo, todo esto debe de implicar que nuestro eje es normal. ¿Sale? Entonces, esta es una forma rápida por inspección para ver si nuestro eje es normal. La otra, que pudiera ser un poquito más tardada, es encontrar primero la isoeléctrica. Recordar que una isoeléctrica se ve así. Y una vez que encontramos la isoeléctrica, encontrar el que sea perpendicular. En nuestro ejemplo, nuestra isoeléctrica se encontraba en D3 y utilizando nuestro diagrama de Einthoven, que estaba presentado en nuestra primera lámina, nuestro diagrama de Einthoven nos decía que cuando nosotros estamos en D3, nuestra perpendicular es ABR y esto indicaría un eje cardíaco normal. ¿Sale? Una vez que ya establecimos nuestra frecuencia cardíaca, ya establecimos nuestro eje cardíaco, ya establecimos nuestro ritmo, podemos evaluar algunos segmentos. El más importante para evaluar es el segmento ST. Una onda
T invertida nos indica isquemia, lo mismo que un segmento ST descendido, que este ya no lo hice aquí, o un ST elevado que ya nos indicaría un infarto franco. El siguiente video va a tratar de alteraciones patológicas en el electrocardiograma y como tal es un extra de la clase debido a que no se considera directamente fisiología. Muchas gracias y que tengan muy buen día.